Mira, aquí vamos a hablar sobre unos pequeños detalles que son importantes, que son palabras sinónimas, que significan lo mismo. Y por ejemplo aquí Salintec es lo mismo que Driftintec, Onsetnin o Salk. ¿Me entiendes, no? Esto significa lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Aquí, por ejemplo, donde dice Driftintec, en esto acá, ¿cierto? Que este es el RA1, si no recuerdo bien. El RA1, que tú te lo aprendiste bien. Es igual a drift margin, o es drift resultado por drift intect, multiplicado por 100. Pero esto también podría ser lo mismo que drift resultat dividido por salintect, el o salk, según el valor que te den. ¿Me entiendes o no? Y esta que era RA2, el resultado margin es lo mismo. Porque ¿qué pasa? ¿Por qué quiero llegar a eso? Porque ayer cuando te estaba mostrando el ejercicio acá, teníamos dudas, porque aquí preguntaban en este ejercicio calcular el drift margin y el resultat. Si no recuerdo bien, claro, te preguntaban el bruto force TNC, que sabemos que este bruto force TNC no teníamos problema porque es el bruto force TNC salk menos vare, ¿cierto? Es igual al bruto force TNC. Ese no había problema. Pero cuando hicimos Drift Machine dije, vamos a ver la fórmula. Y dijimos Drift Intec y dije, ¿dónde está Drift Intec, Tajar? Y aquí está Drift Intec, pero está en blanco. Pero cuando está en blanco tú tenés que, si está en blanco significa que Drift Intec significa, es igual a todo lo que está abajo, ¿me entiendes? No es como una técnica, ahí aprendés. Entonces en este caso Drift Intec, en este ejercicio es igual a Salintec, ¿ya? Pero de todas maneras tienes que aprender que Drift Intec o Salintec o Onsetnin o Salk significan casi lo mismo, ¿me entiendes, no? Entonces esta fórmula podría ser lo mismo que escribir drift resultat, ¿no es cierto? Por Onsetnin, el Salintec, ¿me entiendes, no? Para poder escribirla en la hoja si te trae tu mami el documento imprimido, la anotáis al lado, ¿me entiendes, no? O tú ya te das cuenta. Entonces ese también era súper fácil, pues el drift margin ocupaba y ocupáis el drift intec como salintec, ¿me entiendes, no? Y aquí también yo no sabía mucho de economía, pero aquí si esta está en blanco significa que igual a todo lo que está abajo hasta que sale otra cosa, ¿me entiendes, no? Entonces S es igual a salintec, y aquí por ejemplo drift cosnas está en blanco y significa que igual a todo lo que está abajo, ¿no es cierto? A S, a S, a S, es la suma de todo eso, más eso, ¿me entiendes, no? Y en este caso la suma de drift cosnas es igual a todo eso, ¿me entiendes, no? Drift resultat, ese es solo, ¿no es cierto? Finance Tech o Finance Cost. Pero bueno, espero que me trate de entender, pero aquí teníamos el drift resultat, teníamos que para esta fórmula teníamos que ocupar el drift intect, que era el salintec, esos valores, y para el drift resultat, ¿no es cierto? Teníamos que ver el drift resultat y ocupar esos valores. Y ahí calculamos para todos los años. Solamente el S dividido por S, S dividido por S y S dividido por S, ¿no es cierto? Y multiplicado por 100 porque te dan porcentaje. Entonces este ejercicio no era difícil. Cuando era resultar margin, era ordinar resultat for scat, ¿no es cierto? Ordinar resultat for scat, ¿no es cierto? Para resultar margin dice la forma ordinar resultat for scat,
dividido por drift_in_text, y nosotros ya sabemos que drift_in_text en este caso sería esos valores, y ahora tenemos que encontrar ordinar result for scat, ¿no es cierto? Y aquí yo también me di cuenta que result for scat es lo mismo que result for scat cosnat, fíjate, o ordinar result for scat. Entonces, for scat, result for scat cosnat, o ordinar result for scat. ¿Me entiendes, no? Entonces, resultar for scat cosnat dice acá. ¿Me entiendes, no? Entonces tenemos que ocupar esos valores. Entonces ahí también tendríamos la fórmula, ¿ves? Pequeño detalle que puede ser muy importante, que aquí en el formulario que creé lo voy a tratar de hacer de nuevo. No me di cuenta. Ya obviamente es multiplicado por 100 porque es porcentaje acá y multiplicado por 100 acá, ¿me entiendo, no? Y sabemos que drift_in_text puede ser lo mismo que sal y eso, con mi amor. RA1, RA2, lo voy a ir arreglando, pero está bien. Y preguntaban después la total rentabilidad, que también lo vamos a ver, ¿ya? Mira, aquí me di cuenta que a tu profesor le encanta hacer algo. Dice total rentabilidad, este es total capital rentabilidad, aunque no dice lo mismo, pero tienes que tener la astucia de entender eso. Y fíjate que aquí dice ordinar resultat for scat, ¿no es cierto? Ordinar resultat for scat, que lo encontramos resultat for scat y cosna, que era un poquito diferente, pero ya lo vimos que resultat for scat es lo mismo que resultat for scat y cotne, o ordinar resultat for scat, ¿no es cierto? ¿Entiendo, no? Digo, rente cosnas. Voy a buscar renta cosnet. Esta rente cosnat y no lo encuentro. ¿Y por qué? Porque lo que pasa es que renta cosnas es lo mismo que decir finance cosnas. Finan cosnas, me equivoqué. Renta cosnat es lo mismo que decir finan cosnat. ¿Me entiendes o no? Entonces, mira, todos esos detalles. Finan cosnas es lo mismo que renta cosnas. ¿Me entiendes, no? Entonces, en esta fórmula, tal como lo hicimos acá con SALC, esta fórmula que es la RA3, esta es la RA1, RA2, esta era la RA3, ¿no es cierto? Donde dice ordinar resultat for scat y donde dice rente cosnas, también podría ser finance cosnas. ¿Ya? Entonces estamos luchando contra eso. Entonces esta fórmula podría ser también finance cosnas. Entonces en la hojita, si te trae tu mami, tú pones esos detalles. Yo también te la puedo hacer en PDF en la noche cuando te estés durmiendo. Lo mismo. Y aquí ordinar resultat for scat más rente costas, porque aquí es como la hice, dividido por el Genosnit total capital. Y ese multiplicado por 100, me equivoqué acá, que te lo voy a arreglar en un rato más si se puede, o en la noche cuando estoy durmiendo. Multiplicado por 100, pero lo que quiero decir aquí, el rente costas, que estaba aquí, está súper mala la fórmula, que está mejor la del profe. Tienes que recordar que rente costas es lo mismo que rente costas es lo mismo que finance costas. ¿Entiendes, mi amor? Y eso teníamos que tener porque este ejercicio era súper fácil, pero súper maricón, porque cuando uno trataba de buscar las tablas acá, ¿dónde estaba rente costas? Acá era rente costas, ¿me entiendes, no? Esto es lo mismo que rente costas, ¿me entiendes, no? Y cuando estábamos buscando en la tabla, según los formularios que dio el profe, para ordinar resultat for scat, era ese, pero ese se entiende, ordinar resultat for scat es casi lo mismo. Y cuando estábamos buscando el drift_in_text, tenía lo mismo que sal_in_text, en este caso, que es lo mismo que drift_in_text. ¿Entiendo, no?
Hamada, a pesar de que estamos un día antes de la prueba, esto no se acaba hasta que se acaba, ¿no es cierto? Y el video anterior, o el mismo video este que lo hice más largo, ya descubrió muchas cosas. Por ejemplo, que al profesor le encanta confundir, por ejemplo, con Salintec, que es lo mismo que Driftintec, Onsec Ninosal, o suma de Eigendeller es igual a total capital, o suma de Eigen capital. Mira, fíjate, total capital es igual a suma de Eigen capital, o YEL, o Eigendeller. Este es súper importante entender ¿por qué? Porque en la pregunta total rentabilidad, ¿no es cierto?, que hablamos aquí, aquí hizo hartas cosas que, o sea, no es echar a culpa al profe ni nada, pero son cosas que hoy en día con la inteligencia artificial se dio cuenta que todo esto, tanto léxico y ocupar tiempo para sinónimo y todo, o escribir también, la verdad que hoy en día el ChatGPT o la inteligencia artificial lo hace mejor que cualquier persona. Entonces lo único que el ChatGPT no hace mejor es la lógica y el razonamiento. Y eso es lo que tú lo tienes, mi amor. Y lo tienes mucho mejor que la mayoría. Así que nunca te olvides de esa informada, ¿ya? Pero bueno, cambiando de tema. Aquí, por ejemplo, está la fórmula de total capital rentabilidad. Esta es la fórmula de ordinar resultat for SCAT, ¿no es cierto? Que el ordinar resultat for SCAT también tiene diferentes tipos de letras, que se puede ser ordinar resultat for SCAT, resultat for SCAT y COSNAS, pero este por lo menos se entiende. El rente COSNAS ya vimos que también es finan COSNAS y dividido por el GENOSNIT total capital. Pero antes del GENOSNIT pensemos solamente en total capital, ¿ya? Y el total capital, aquí vimos que el total capital es lo mismo que suma EQ o YEL. Eigen capital o YEL. El total capital es el Eigen capital más el YEL, ¿no es cierto? Lo que uno tiene más las deudas. Y también Eigendeller. Entonces sabemos que esa palabra es igual a Eigen capital o YEL. ¿Entiendo, no? Entonces ahí tenemos los valores. Entonces nuestros valores son esos, son para el total capital. ¿Entiendo, no? Que es lo mismo que Eigendeller o lo mismo que Eigen capital o YEL. Entonces en esta fórmula, cuando si tu mami trae de lógica, Eigendeller, ¿no es cierto? O suma de EK, ¿no es cierto? Eigen capital o YEL. ¿Ya? ¿Entienden, no, mi amor? Diferentes nombres, la misma mierda. ¿Ya? Pero estamos bien. Entonces ahí estamos. ¿Ya? Y para el Lonson Head, el total capital rentabilidad es el más importante, ¿ya? Para el Lonson Head, ¿ya? Y cuando hablan de GENOSNIT es solamente multiplicar, por ejemplo, si tienes 3 años, 3, 2, 1, significa que el GENOSNIT sería, en este caso, cuando tienes 3 años, sería 3 menos 2 dividido por 2, ¿no es cierto? Para este año, y para este año sería 2 menos 1 dividido por 2. ¿Me entiendes, no? Y por eso en el programa, nosotros te acuerdas que en el programa, en la última fila, cuando salían 3 años, teníamos que ponerlo del año que no podíamos colocar, era para, por ejemplo, cuando estábamos calculando para este año, ¿cierto? Y para calcular el total capital en rentabilidad para el año 2, necesitábamos el año 1, pero solamente los valores que poníamos al lado. No sé si te acuerdas en el programa, en el ejercicio 5. Pero bueno, entonces eso es, ¿ya? Aquí en el formulario que yo hice está un poquito mal la fórmula, pero total capital rentabilidad ya sabemos que es lo mismo que Eigendeller y suma de Eigen capital o YEL. ¿Entiendo, no? Entonces ahí estamos listos. Entonces aquí, ¿qué es lo que había que hacer? Para calcular el GENOSNIT total capital, como lo que expliqué acá, había que hacer S, 2, 3 y 4, ¿ya? Sería
1 más 2 dividido por 2, para este el Genosnit sería 1 más 2 dividido por 2, para este sería el 2 más 3 dividido por 2, y para este sería el 3 más 4 dividido por 2, ¿ya? En el caso que te pidieran hacerlo en el programa, aquí tendrías que escribir solamente los últimos años, ¿no es cierto? Y los valores de esta columna, de esta columna, en la parte, ¿te acuerdas lo que hicimos del ejercicio 5? Y eso es como este lo vamos a hacer juntos si hay tiempo, y si no, mala suerte, pero también está bien. Entonces ese sería el total rentabilidad, ¿no es cierto? Que sería ese. Y algunos detalles, pues a ver, antes que se me olvide, nosotros vimos que el bruto force tiene tú sabes que es lo mismo, que son detalles, pero súper importantes. Aquí preguntaban primero el bruto force tiene o en otro ejercicio, pero la cuestión es que el bruto force tiene nosotros habíamos dicho que es el Salintec, ¿no es cierto? Aquí, Salintec, ¿no es cierto? Lo escribí corto. Salintec menos Vare Cosnes, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero con lo que aprendimos eso es el bruto force tiene, ¿no es cierto? Y si es el bruto force tiene en porcentaje, el único que tenéis que dividirlo por el Salintec, porque el Salintec siempre lo toman como que el sale el 100%, o no sé cómo decirlo, pero eso. Pero el Salintec, lo que hablamos, que también aquí es lo mismo que decir Driftintec. Entonces también si te dicen, solamente te dan el Driftintec y tú estás buscando el bruto force tiene, es lo mismo que decir Driftintec menos Vare Cosne, y Vare for Whole también le llaman otras cosas, pero si dice algo de Vare, vamos a analizar todo esto para el examen, es igual a bruto force tienes, ¿no es cierto? Y cualquiera de estos, si te piden en bruto force tienes en porcentaje, porque aquí no especifican en porcentaje, es lo mismo que eso, ¿no es cierto? Dividido, es ese valor, ¿no es cierto? Salintec menos Vare Cosnas, Salintec o Driftintec, ¿no es cierto? Menos Vare Cosnas, y dividido por el Salintec o Driftintec, ¿me entiendo, no? Entonces eso sería, mira, aquí yo no sé, quizás lleváis la calculadora en caso de que como no sabe mucho Excel, mi amor, y también a veces la calcula estos valores, pero esto ya es lo mismo, ¿no es cierto? Y la otra cosa que el profe aquí, me di cuenta que, bueno, hay cosas que también hacen bien los profes, por ejemplo este LRA3, ¿no es cierto? ¿Ya? Y yo te llené de fórmulas, pero ¿por qué? Porque el Genosnit total capital, él no lo explica, pero el Genosnit total capital es del un año, ¿no es cierto? El año 1 más el año 2 dividido por 2, ¿no es cierto? El Genosnit Eigencapital es lo mismo. El Eigencapital de un año anterior más el 2 y Genosnit Gel es lo mismo. Entonces aquí vamos a ver ahora después el Eigencapital Forescat, ¿no es cierto? Que debe ser la R4, ¿no es cierto? Vamos a analizar la fórmula y ver lo mismo. Pero no lo voy a hacer, pero no porque no quiera hacerlo, por el tiempo, para que tú entiendas el concepto. ¿Ya, mi amor? Y no se rinda. Raimita, voy a seguir explicando acá. Aquí hablan ahora Eigencapital Forescat, ¿ok? Acuérdate que está el principio básico del Lonson Head, es total capital rentabilidad, se analiza, se analiza todo el Eigen capital rentabilidad y el yield. Me hace un comentario. Si te fijas, anteriormente te expliqué ese, ahora vamos a ver este, ¿no es cierto? Y el yield. El total capital rentabilidad, como nosotros entendemos más lógico, el RA3, ¿ya? En la fórmula que vimos acá. Como digo, hay cosas que me gustan del profesor, por ejemplo, el Genosnit total capital, el Genosnit total capital que habla del ingoende por el outgoende balance. Esta parte sería la fórmula R4. Esta el profe se la salta y por un lado está bien porque así el formulario no se hace tan grande, ¿no es cierto? Y pasaría a la RA5, ¿no es cierto? Que sería el Eigen capital rentabilidad Forescat, y el R6 me imagino, RA6, que sería Etherscat,
pero los dos son Eigenkapital Rentabilität y no te confundas si es FOR o EtherSCAT. Preocúpate solamente que si te preguntan el Eigenkapital Rentabilität, después si dicen FOR, por ejemplo, este FORSCAT, entonces te tienes que preguntar por el RA5, ¿no es cierto? Y me imagino que Genosnit Eigenkapital, el profe tampoco pone esta, y me imagino que esta debe ser la RA7. Y es así. Aquí la ve y esta es la RA7. Entonces, por ejemplo, aquí se salta de poner la RA-FIRA, RA7, que el formulario no se hace tan grande, ¿me entiendes, no? Que son esta sería el Genosnit en la misma fórmula, ¿me entiendes, no? Pero vamos al asunto. Aquí piden el RA5, ¿no es cierto? Piden este. Eigenkapital FORSCAT, ¿ya? Aquí es la pregunta. Eigenkapital FORSCAT. Y aquí tenemos que buscar ordinar resultat FORSCAT partido por el Genosnit Eigenkapital. Todo lo que diga Genosnit dividir ese por ese. Y el ordinar resultat FORSCAT, ¿no es cierto? Resultat FORSCAT. Acuérdate que ordinar resultat FORSCAT se puede escribir de forma. Entonces el ordinar resultat FORSCAT en este que está acá vendría siendo resultat FORSCAT. Entonces ahí tenemos los tres valores de los 3 años. Si estáis súper apurada y no te da tiempo, así el último año no. ¿Me entendió, no? Supongamos que estamos súper apurados y tenemos que hacer el último año, o podemos hacerlo. Si hacemos este último año, tendríamos que poner 3.500, ¿no es cierto? Y el Genosnit Eigenkapital, en este caso tendríamos que poner S y S, pero ¿dónde está el Eigenkapital? Acá. ¿Lo ves o no? Entonces, en este caso tendríamos que usar solamente esos dos para el Genosnit. Si decía el año 2013. Si el 2012, usamos estos dos. Y si el 2011, usamos estos dos. ¿Me entiendes, no? Y eso es dividido por 2. Y eso sería el Eigenkapital FORSCAT, mi amor. ¿Ya? Si fuera EtherSCAT, no te confundas. Y siempre este análisis, pues, total capital rentabilidad igual a Eigenkapital rentabilidad igual a, o sea, no igual, tienen que ser mayor, ¿ya? Y eso es, pues, ¿ya? Y después dice comentar los dupliquen y Trevor periodes. Entonces aquí, ya cuando tenemos los valores, ¿me entiendes, no? Decimos si uno es mayor o menor y tienes que acordarte de la regla principal, ¿no es cierto? ¿Cuál es la regla principal? Que el Eigenkapital Rentabilität, ¿no es cierto? El Eigenkapital Rentabilität tiene que ser mayor que el total capital Rentabilität y eso tiene que ser mayor que el yield. No sé cómo le dicen al yield, pero tú me entiendes, que el yield. ¿Me entiendes, no? Y después hacer análisis, y vamos a ir viendo eso, pero eso es el ejercicio, el análisis lo podríamos hacer después, cuando te llegues tú.